En Propuesta Semanal hoy no vamos a hablar ni de política ni de economía. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de trasplantes, vamos a hablar de SENASA, de los seguros. Nos acompaña el doctor Fernando Morales Villini. Él fue director del Instituto Nacional, coordinador de trasplantes, fue un invitado muy frecuente en el Telematutino 11, pero no se ha retirado, todavía él tiene una ONG que es el Instituto Nacional de Diálisis y de Trasplantes. Así es que, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, por tu invitación. Sí, me hacía falta, ¿eh? Sí, Ya sí. yo hacía un tiempo un año sabático tomé de tranquilidad, y estoy aquí como encantado de estar contigo y con toda tu teleaudiencia. Qué bueno, porque yo no te invité más porque pensé que tú habías decidido hacer un retiro definitivo, pero sé que estás activo. Sí. Antes que nada, las 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Gracias, Kenia. Buena, Kenia, feliz domingo y brindemos. Como médico cirujano y experto en salud, hay un tema que no podemos obviar, porque es un tema que ha golpeado la salud, es un tema que ha indignado al país, y el tema de lo que ocurrió en SENASA, que es lo que estamos fuera, sentimos que en el pasado se manejó bien, fue exitosa. Yo siempre decía que era una de las mejores RS, sin embargo, hemos visto lo que ha pasado en SENASA. ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Bueno, en realidad la crisis de desfalco de SENASA es uno de los acontecimientos más terribles que han sucedido en los últimos años en este país. Más profundamente afecta a la población pobre, a la población que necesita atención en los hospitales públicos, y realmente tiene un impacto mayor que fue el hoyo de Baninter. Sí. Un impacto mayor. Y todo esto gira alrededor de muchas cosas. No solamente la poca supervisión económica que hubo, aunque hubo sí destellos de que se llamó la atención de parte de CISARRIL en varios momentos, pero había un gabinete de salud que se reunía todos los lunes, donde este tipo de cosas debieron conocerse bien y evitarse. Perdón, No y fue se así. supone que el Consejo de la Seguridad Social, ¿no? El Consejo de la Seguridad Social, a CISARRIL, que le tocaba la supervisión como superintendente, envió varios destellos. De hecho, fue ahí donde explota un poco la cosa, pero nosotros no nos explicamos. A mí, que me tocó dirigir una institución pequeña, todo lo que nosotros hacíamos para comprar o contratar pasaba por un departamento de compra y contrataciones, que era que controlaba todo. Inclusive el personal de allá era un control absoluto por el Instituto de Planificación. ¿Tú entiendes? Entonces yo no entiendo cómo se pudieron hacer esas cosas. Pero hubo denuncias Más previas. de 100.000 millones. Hubo denuncias previas Sí, de la Fuerza del Pueblo, y el presidente inicialmente las negó. Es que eso es lo que me preocupa, pero creo que hay dos cosas, y hay más responsables arriba, y por supuesto también hay un plan que me parece que es para tratar de eliminar a SENASA del escenario económico de la seguridad social. Pero eso sería terrible para la salud de los más pobres. Yo creo que SENASA es la institución que debería regir todos los seguros, todo el personal asegurado de este país. Porque tú no tienes que tener intermediarios que lo único que hacen es encarecer el sistema de salud, y además de eso, de controlar la vida o la muerte de las personas aseguradas, porque si no te dan a ti las cosas que tú necesitas cuando tú tienes una patología, o te la dilatan o te la trasladan para otro momento, tú puedes morir fácilmente. La vida es muy sensible en todo esto. Pero Fernando, tú dependes solamente de una institución. Hay una economía de escala, pero si esa institución te la manejan mal. Pero si solamente hubiéramos tenido a SENASA. El problema de esto fue, ¿por qué SENASA fue la diana de esta corrupción mayúscula en el país? Intereses para desmeritar, para desacreditar SENASA,
y también para coger el dinero de esa institución y no dárselo a quien le corresponde, a los pobres de este país que tienen que atenderse en los hospitales. La salud pública hospitalaria nunca ha estado peor en este país que en estos momentos. Es una situación terrible lo que está pasando. Y me da mucha pena, yo estoy casi prácticamente fuera del juego de salud político, porque ya me retiré de los hospitales y todo esto, pero me pasé la vida en los hospitales y yo sé lo que está pasando. Y desgraciadamente es una situación muy, muy difícil. No, yo veo reportajes en la prensa que muestran la parte física de los hospitales, pero hay otra parte que es el tratamiento, que son los medicamentos, yo imagino. Bueno, esa es la situación que no hay, donde la gente va y no tiene atención, tiene muy poca atención. Y por supuesto, darle esa estocada a SENASA significa en un momento dado no te pierdas tú que digan, no, el Estado es ineficiente para manejar estas cosas, hay que dárselo al sector privado, que es la sintonía peligrosa por donde se pueden ir dirigiendo este tipo de cosas. Pero también se dice que el presupuesto de salud es muy bajo, comparado con el de educación, pero para la educación es 4 y tampoco se ha hecho nada. Ramón, 4% del PIB. Estamos hablando de gestión administrativa gubernativa. Eso es una cuestión que me imagino que la gente, todo el mundo se dará cuenta de por qué las cosas son malas. Tiene que investigar. Indudablemente, nosotros no llegamos a un 2% del Producto Interno Bruto en salud, cuando debería ser 4 a 6, como mínimo. Entonces, tú dices... Pero si no se sabe gastar, pasaría lo mismo. Mira, que Ramón, educación, educación desde el 13 se da el 4 y hoy en día los muchachos están peor preparados que antes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un plan nacional de salud y llevarlo a cabo en su máximo desarrollo. Una promoción de la salud primaria fuerte para que nosotros podamos evitar que haya esa aglomeración a nivel de los hospitales donde no se está resolviendo nada, que se resuelva gran parte del problema. Y por supuesto que haya una voluntad política para que esto se haga. Si la voluntad política no funciona, las cosas no van a ir bien. Sí, porque hace años que estamos hablando de la atención primaria, pero no acaba de arrancar la atención primaria. Yo sé que también al sector privado no le interesa que haya atención primaria. No le interesa. No le interesa. Pero cuando tú tienes una atención primaria, atención de segundo nivel también, tú resuelves el 70% de las enfermedades y la prevención en esos sitios, sin tener que llegar a los hospitales. Entonces tú tienes las emergencias llenas de gente que va a consultarse porque no hay consulta. Exacto. Y el que llega grave a una emergencia a veces se ve afectado por esa situación, ese conglomerado de gente demandando atención. En estos días un periódico hablaba de las horas que dejaban una persona en emergencia dentro de la ambulancia, a la espera de cupo, ¿no? Es difícil la situación. Y es penoso porque la salud es... Imagínate, cuando tú estás enfermo, tú eres la persona más vulnerable. Si además de ser vulnerable por la enfermedad, te agarra a ti el sector privado, o tú vas a un seguro que no te cumple completamente y tú tienes que pagar un copago monstruoso, además de tu vulnerabilidad, de tu enfermedad, te están dando en la madre. Sí, sí. No, yo lo viví con el caso de mi esposa que tuvo cáncer y murió. Yo afortunadamente tenía un seguro internacional y en el seguro internacional no hay copago, lo que hay un pago mínimo para de ahí en adelante. Y yo, cuando tenía que ir al oncológico a comparar las primeras quimios que se les daban aquí, yo vi a esa gente pobre y yo decía, ¿cómo logran con lo que cuesta una quimioterapia? Y las limitaciones que hay en la ARS con el tope que le ponen a la quimioterapia. Bueno, eso, tú sabes que nosotros fuimos los que propusimos lo que fuera el FONAS, el Fondo de Atención en Enfermedades de Alto Costo. Ah, pero qué bien no sabía. Sí, hicimos ese proyecto, empezamos a trabajar desde 2004 con eso, porque el trasplante no tenía cobertura de medicamentos ni tenía cobertura de nada, entonces la gente, imagínate un individuo que deja de trabajar que entra en una enfermedad orgánica terminal y depende de la familia, pero está extremadamente vulnerable. Y tú como médico sabes que ese individuo tú le pones un riñón o un hígado y ese tipo sale por ahí a comerse el mundo, igual que como tú tuvieras, o sea, sale sano, que tú no te das cuenta. A los 3 meses yo no
Yo realmente no identificaba a los pacientes que nosotros operábamos, porque el cambio es... Pero requiere medicamentos para que no haya rechazo. Requiere medicamentos costosos para que no haya rechazo y se logró conseguir eso. Pero ¿qué pasa? Perdón, esa fue de las cosas que funcionó bien y ahora está funcionando mal. Bueno, ¿por qué está funcionando mal? Es la pregunta. ¿Por qué no tiene supervisión? ¿Por qué no hay una fiscalización del ejercicio de alto costo, de la compra de medicamentos, del SENASA, de todas esas instituciones públicas que tienen que responder y que responden a atender pacientes de pocos recursos, que No son el solamente pocos 70% recursos, del Fernando, país? hay clase media que con una enfermedad terminal se lleva a la familia económicamente. No solo se lleva a la familia, los pequeños y medianos negocios se los lleva, se los lleva completo. Entonces tenemos una situación que hay que asumirla realmente con responsabilidad. Y yo creo que ahora, ahí están diciendo que ahora aumentaron la cápita que tú tienes que pagar por SENASA. Esa no es la solución, que el pueblo tenga que pagar eso. El gobierno tiene que asumir con su responsabilidad que ha pasado que funcionarios que fueron nombrados y que se supone que estuvieron supervisados por un gabinete de salud y por la presidencia y todas las instituciones que nunca fueron supervisados, hagan lo que han hecho. Definitivamente. Vamos ahora a la parte de trasplante, porque eso lo hablábamos siempre en los programas. Tú hiciste el INCOR, porque tú fuiste el primero. Me tocó eso, sí. Y tú hablabas siempre de las dificultades en nuestro país por el tema de los donantes, ¿no? Sigue habiendo el problema de que no hay conciencia. Y pensé mucho en ti, porque vi en el país una noticia de que una persona que se iba a hacer la eutanasia decidió donar su rostro, su piel, y se hizo exitosamente el trasplante de rostro y apareció hasta la foto de la persona. Cuando lo leí pensé en ti, Sí. en tu insistencia en que había que crear conciencia con el tema de los donantes, del donar los órganos. Mira, Ramón, ese es el elemento clave. Para que tengamos una idea, aquí hay aproximadamente 3.000 pacientes que mueren todos los años por insuficiencia orgánica terminal. Y esa insuficiencia orgánica terminal es curable o paliativa, no paliativa, es mejorable sustancialmente. Porque no te puedo decir que tú le haces un trasplante a una persona y está curado 100%. Tiene que tomar medicamentos, tiene que tomar antiinmunosupresores, un chequeo permanente. Pero ya puede integrarse al trabajo, a la vida diaria, a su vida conyugal, a todo. O sea, es una persona que va a tomar una posición de ser humano casi normal y no muere. Entonces, la esperanza de esos pacientes que están en una insuficiencia orgánica terminal es el donante, que hay un buen programa de donación en el país. Un donante es capaz de darle vida a más de 6, 7 personas y en tejidos a mucho más. Por ejemplo, el trasplante de cara, además de la eutanasia, los órganos que donó, porque fue un donante global, también donó la cara para un paciente. Pero yo imagino que ese es un trasplante complicado, ¿no? Sí. Por la cantidad de nervios y... Empezó a hacerse hace 10 años, un profesor en Valencia, y ya se está haciendo en varios sitios. Porque hay muchos accidentes que desfiguran personas y que realmente le hacen la vida imposible, porque la parte psicológica y de la autoestimación tiene un papel importante en la vida y es un problema de salud. Entonces hay que resolver ese problema y esta es una forma de resolverlo. Pero volviendo al caso nuestro, una de las cosas preocupantes y quizás de las cosas que más me importa decir es que desgraciadamente, tú sabes, cada cierto tiempo aquí viene una noticia de que están agarrando niños que se desaparecen y quieren identificarlo con que son secuestrados para sacarle los órganos. Yo te tenía esa pregunta. Sí, esa es la clave. Pero eso le hace un daño tan terrible, Ramón, a la población que espera un órgano, que está con la esperanza de que un órgano, porque la gente, o sea, la donación no es como si fuera una prótesis de rodilla o de fémur o de cabeza de fémur, que tú la tienes en el hospital y llegó y tú te mides la que te sirve y pan y te la ponen. Depende de la voluntad de una familia o de un grupo de personas
que en su vida dijeron sí a la donación. Y es un derecho. O sea, imagínate si yo me muero, yo tengo el derecho de dar mis órganos y que puedan vivir varias personas. Una de las cosas más encomiables, más Pero también hay solidarias. casos con una persona que tiene un accidente y está clínicamente muerto y es la familia la que tiene que decidir. Es la familia que tiene que decidir. Si esa persona en vida le dice a la familia que ellos quieren ser donantes, que él quiere ser donante, posiblemente esa familia siempre va a respetar la voluntad de él, pero además se va a convertir en donante también. Y eso es lo que pasa con este tipo de promoción negativa, donde un abogado, para llamar la atención sobre un caso y un juicio, estimula a la familia a que diga estas cosas. Eso es terrible, porque no solamente hay un sector de la prensa involucrado en una noticia, o sea, el seguimiento de una noticia negativa para la sociedad, sino que hay sectores profesionales que se aprovechan de esa coyuntura. Tenemos los dos casos más fehacientes. Carla Maciel, una niña que era falsémica, homocigótica, a los 5 años, que no podía ser donante de nadie. Eso destruyó la donación durante 2 años en nuestro país. Y ahora tenemos este caso el de Brianna. De Brianna, una niña con dengue que entra y muere en 30 horas en un hospital en terapia intensiva. Ningún donante puede ser portador de una enfermedad viral. Y además, el dengue produce una enfermedad orgánica terminal, o sea, produce porque además, yo imagino que eso no es tan increíble. fácil usted secuestrar a un niño y usted sacarle los órganos en un patio. Es que eso no procede. Los niños nada más pueden ser donantes de niños, porque tiene que haber una relación pondoestatural entre el donante y o sea, si tú le pones un hígado a un niño a un adulto, un hígado de un niño, ese hígado no va a funcionar adecuadamente, ni el riñón va a funcionar adecuadamente. Pero además de todo eso, tú tienes que hacer pruebas de histocompatibilidad que te garanticen que no haya rechazo. Tú tienes que involucrar más de 100 profesionales en el proceso de donación y trasplante, de cualquier trasplante, laboratorio. Es decir, cuando tú tienes los órganos, tú tienes un listado ahí de gente y solamente uno es que califica, o varios. Hay una base de datos en el INCOR que se llama la lista de espera, donde todos los pacientes, cuando le hacen la determinación de histocompatibilidad del posible donante, empieza a cruzarse con toda la gente que está ahí. Y le toca a una serie de gente por antigüedad en la lista de espera, porque tiene mayor compatibilidad con otros que otros. Bueno, hay una serie de fenómenos que tenga dificultad con las venas, con las arterias, que tenga una especie de emergencia para poder seguir viviendo, porque las diálisis no le funcionan bien. Todo eso da una serie de puntajes y esa persona, hay una lista de 10 que son optativos de ese donante. Pero eso se cae, Ramón, cuando la gente pierde confianza en el proceso. Sí. Lincor tuvo una ventana, siempre la ha tenido, de transparencia y de orientación, en el sentido de que todo el mundo puede ir allá, puede averiguar, puede hacer lo que quiera, cualquier información. Pero esto, cuando tú le tocas a una persona que oyó en la radio que están sacando órganos y para venderlo. Y hay gente que lo cree. Claro que lo cree. Y gente hasta de cierto nivel, Sí, gente hasta de cierto nivel cultural. Ah, no, por supuesto. Tú no te puedes imaginar, inclusive profesionales, profesionales y profesionales de la salud también. Increíble. Vamos a hacer una breve pausa, Fernando. ¿Cómo no, Ramón? Continuamos. Quédense con nosotros. Continuamos con el doctor Fernando Morales Villini, cirujano experto y que fue director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Hablamos ya de SENACE, hablamos de trasplantes. ¿Qué trasplantes ya se manejan en República Dominicana? Claro, está la limitación del donante, está la limitación de los medicamentos, pero ya ¿qué trasplantes se puede decir que han sido exitosos? Mira, tú sabes que hay trasplantes de órganos y de tejido. Sí. El trasplante que más demanda tiene de órganos es el riñón. Se han hecho más de 2000 y pico de trasplantes renales en el país. Se está haciendo el hepático también. Se ha hecho de corazón. Se ha hecho de páncreas. Bueno, y hay gente viva que ha recibido. El programa de trasplante cardíaco se nos ha parado desde hace un tiempo por falta de personal y de una serie de facilidades que necesita el trasplante cardíaco. Pero más que nada, logramos una resolución
del Consejo Nacional de la Seguridad Social hace unos años, donde incluía al donante y al trasplante renal. Pero está pendiente de incluir al trasplante hepático, al cardíaco, al pancreático y al de médula ósea, que son las emergencias más que tenemos. Estamos esperando que esa resolución salga en el Consejo. Es decir, una resolución para que las ARS cubran la parte de riñón. No, ya la de riñón está. Pero hay dificultades. Las ARS, nosotros tenemos un galdeo, teníamos, cuando yo estaba ahí, un galdeo terrible con las ARS, porque mandaban a pedir la autorización para la realización de un trasplante, y las ARS te dilataban el proceso, y bueno, con el de vivo relacionado. Y con el de cadavérico era una orden de que sí tenían que estaban ligados, pero, óyeme, era un problema gravísimo para recuperar los fondos de las instituciones que lo hacían. Porque como tienen tanto poder las ARS, se pueden dar el lujo de hacer cosas sin que la ley pueda realmente aplicársele en su máxima expresión. Y yo creo que son parte de las debilidades que tenemos. Estamos en espera de que ya se incluya el trasplante hepático, cardíaco, el de páncreas y el de médula ósea, que son gente que lo necesitan. O sea, un trasplante de médula ósea, por ejemplo, que no es un proceso quirúrgico grave, sino un proceso de aislamiento y de tratamiento con quimioterapia y sometimiento del paciente bajo una cantidad de días para poder lograr que esa médula empiece ya a formar. Eso casi siempre para la leucemia. Leucemias, algunos tipos de linfoma, algunos tipos de tumores medulares como el mieloma múltiple, que afectan a una población importante del país, a pacientes con anemia aplástica que necesitan una médula nueva porque una serie de medicamentos hicieron una reacción inmunológica y le mataron prácticamente las células que germinan, las células madres que necesitan ellos, que están en su médula para provocar, producir los elementos sanguíneos que faltan. Entonces, todo esto es necesario buscar un padrinazgo de voluntad política que redirija estas cosas. España, por ejemplo, país que dirige y lidera el mundo en donación y trasplante, España fue producto de la vocación política de un grupo de políticos en el momento dado y que la han seguido trabajando. España gira la donación arriba de 50 donantes por millón de población. Una cosa impresionante. Todo el mundo se siente honrado de ser donante en España. Ya no tienen casi que pedir los órganos. La gente cuando hay un paciente grave en intensivo por un traumatismo o un accidente cerebrovascular, la familia dice, él es donante, para que tengan claro. Porque nadie se le imagina, porque aquí se imagina que, no, que tú eres donante y te van a matar en la esquina. ¿Cómo te van a matar en la esquina? No. ¿Cómo es posible que tú pienses que te van a sacar los órganos en un baño o en cualquier lugar sin haber hecho estudios ni nada de eso? Esas son parte de los miedos que genera yo pienso, qué hermoso es tú saber que tu ser querido va a morir y que su corazón va a latir en otro cuerpo, que su riñón va a funcionar en otro cuerpo, que va a salvar 5 o 10 vidas. Es un derecho del muerto, del que fallece, de dar vida después de su muerte. Es un derecho que no se le puede negar. Fernando, ¿es cierto que en el caso del hígado se puede trasplantar una parte del hígado y él crece? ¿O se trasplanta el hígado entero? Mira, el hígado es un órgano genial. Primero, es un órgano que tiene una capacidad de recuperarse impresionante. Entonces, tú puedes sacarle, el trasplante de hígado se llama trasplante de hígado de split, segmentos hepáticos, pues generalmente los segmentos externos del hígado se sacan en una cirugía de banco, que es una cirugía con el hígado ya afuera, se le hacen las estructuras arteriales y venosas y biliares que se van a conectar, y lo conectan, y a los 3-4 meses ya ese hígado tiene el tamaño que el organismo necesita. Se regenera solo. Sí. Entonces tú puedes ser donante de hígado hasta bueno, ya lo han hecho pacientes de 97 años. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una célula que se llama, que es la célula hepática, el hepatocito.
que no muere, ni se envejece. Quizá ahí está el secreto de la juventud, que buscó Ponce de León en unos ojos de agua en Estados Unidos, en San Agustín. Porque el hepatocito se regenera constantemente. Entonces, ese es el trasplante de hígado. El trasplante de hígado quizás es el trasplante, en términos de quirúrgico, uno de los más difíciles. Quizás no el más difícil, pero uno de los más difíciles. Pero con resultados de a largo plazo extraordinariamente buenos. Fernando, excelente. Y qué bueno que sabemos que te tenemos en el banco de médicos para convocarte con cierta frecuencia. Estamos aquí a tus órdenes, y es penoso que uno tenga que salir en momentos en donde hay noticias tan negativas que afectan todos estos programas. Y bueno, estoy a tus órdenes siempre. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Gracias. Morales Villini. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.